Yo tenía entendido hasta que te escuché hablar que el reparto no era exactamente un género musical, sino un comportamiento social, que sí era cubano 100%. Aclárame, porque ahí he visto que preguntamos, nuestros periodistas preguntaron por el reparto y casi todo el mundo respondió con el reggaetón. Las diferencias, cómo identificarlo. Mira, lo primero es darle las buenas tardes, encantada de estar acá, sobre todo para hablar un tema que desde hace mucho tiempo vengo trabajando y que creo que es ahora mismo un tema que se necesita pues debatir y conocer y entender. Respecto a si es un género musical o no, ahí digamos que todavía la Academia Musicológica Cubana no se pone de acuerdo en establecer si es un género musical, si es una variante genérica, si es una expresión. De momento vamos a llamarle expresión musical. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque para que una expresión musical sea un género musical, para empezar tiene que pasar tiempo. Tiene que pasar tiempo para que se sedimente y se establezcan características especiales y comportamientos determinados en los medios expresivos de la música. O sea, que armónicamente se comporte de una manera, que a nivel lingüístico se comporte de una manera, que a nivel estructural, de formato instrumental, tenga características específicas y sobre todo que tenga una célula rítmica determinante. Casi siempre los géneros musicales se establecen a partir de células rítmicas que son características de ellos y eso deviene en estructuras y otras cuestiones. Entonces, de momento vamos a llamarle expresión musical. Y vamos a decir que el reparto es una expresión musical enmarcada de lo que entendemos a nivel comercial, y hago este énfasis porque es muy importante, de lo que entendemos a nivel comercial como música urbana. ¿Por qué a nivel comercial y por qué etiqueta? Porque realmente, si nos vamos al concepto específico, música urbana es todo lo que se haga en las ciudades, en las zonas urbanas. El son es urbano, aunque empezó en la zona rural, pero bueno, se desarrolló en zonas urbanas, el bolero es urbano, la rumba es urbana, ¿ya? Entonces, asimismo, el reparto es un género urbano, entendido dentro de ese conglomerado de expresiones musicales que se entienden como música urbana y que vienen específicamente, en el caso del reparto, del reggaetón. Tengamos en cuenta que ese reggaetón es un género importado, no es un género cubano. El reggaetón tiene sus inicios en Centroamérica, principalmente países como Panamá y Puerto Rico, llega a Cuba y se empieza a posicionar a partir de la década del 90, tiene sus primeras expresiones en el oriente del país, empezamos a tener un tipo de producción de reggaetón más cubana, pero que era realmente una mímesis de ese reggaetón extranjero que había llegado a la isla. A partir de los 2000 ya empezamos a tener en Cuba tal vez un reggaetón un poco más característico del país. Pensemos en Cubanito 2002, por ejemplo, creo que todo el mundo lo recuerda, al menos los que son de mi generación y un poquito más atrás, porque ya mis estudiantes, por ejemplo, no saben de qué estoy hablando. Y empezamos a tener, ya te digo, un reggaetón un poquito más elaborado. Hay que tener en cuenta que el reggaetón originalmente era un género que tenía sus bases fundamentales en las producciones, digamos que electrónicas, o sea, digitales. No era un género con instrumentos acústicos, se hacía de manera electrónica en un programa de realización musical, de producción musical, que básicamente lo que tenía era un beat que se repetía todo el tiempo y tenía una célula rítmica específica, que es la célula rítmica de tango, congo o habanera, y me voy a permitir hacerla para entender de qué estamos hablando. Esto que hace pam, pa, pam, 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 pa, pam, 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 pa, pam, pam, pam. Esa célula rítmica es algo que viene de las culturas africanas, que está presente desde la contradanza hasta la habanera, ha estado presente en muchos géneros de la música cubana y que además está presente como célula rítmica fundamental del reggaetón, de ese reggaetón primero. Entonces, en la década del 2000, tengamos en cuenta que en Cuba el boom fue la timba. Tuvimos una década del 90 con una timba feroz. ¿La timba es la salsa dura o el son duro? La timba es la timba, Arlene, y la salsa es la salsa. Sí, pero yo siempre he entendido que un poquito más duro, es un poquito más duro. Es que tiene sus características específicas también. Si lo vamos a comparar con la salsa y lo vamos a comparar para tal vez aquellas personas que no entienden de cuestiones técnicas, pues sí, es la salsa más dura. Pero es la salsa más dura en cuanto a una cuerda de metales mucho más potente, con apropiaciones de la música jazzística mucho más visible, mucho más audible, con un tipo de formación instrumental, por lo menos en la sección rítmica, en la sección percusiva, que es muy característica. En la timba, por ejemplo tenemos el timbal, con el drum con timbal o el drums, que es típico de Cuba. En las orquestas de timba, de salsa, perdón, extranjeras, no es común que esté esto. Está el timbal y las tumbadoras, pero el drum con timbal o el drum como tal, eso es cubano.
tiene otra estructura, la armonía se maneja diferente, o sea que no es lo mismo salsa que timba, por eso nos da para otra mesa si quiere. Entonces, en el 2000, 2004, 2005, ese reggaetón que teníamos en Cuba empieza a asumir características de la timba y empezamos entonces a tener un reggaetón con empleo de instrumentos acústicos, ya empieza a tener piano, empieza a tener bajo, empieza a tener timbal, empieza a tener cuerda de metales y cambia la estructura. Si bien ese reggaetón primero tenía como estructura estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, ya ese reggaetón parecido, o sea, que empieza a asumir elementos de la timba, empieza a tener la estructura de la timba. Y entonces vamos a tener estribillo o intro, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo y montuno. Montuno con contracoros. Y en el montuno vamos a tener la bomba de la timba, el pedal del bajo, la incorporación de la cuerda de metales, ya vamos a tener metales, o sea, mambos de metales dentro de ese reggaetón. Y vamos a empezar a tener un reggaetón ya así mucho más cubano, que mantiene esa clave, o sea, esa célula rítmica de tango congo habanera, y que se va a parecer mucho más a la música popular bailable. A partir del 2010 tenemos otro cambio. Y tenemos ¿Pero otro ese es el cambio. timbatón? No. Ese es el llamado timbatón, le llaman timbatón o le llaman cubatón. Ya. Este reggaetón que te comentaba que se parece un poco más a la timba. Te digo que le llaman porque estos son nombres que mayormente le ponen los exponentes a las manifestaciones y no se le pone desde la academia ni desde los estudiosos. Ellos, que tienen todo el derecho del mundo porque son sus expresiones, adoptan ese tipo de denominación y nosotros entonces trabajamos a partir de allí. Entonces, en el 2010 llega al país el fenómeno del reparto. El fenómeno del reparto, temas, digamos que primeros de eso, así que ya, digamos que establecen un poquito las características técnico-expresivas de esta expresión. No sé si recuerdan el campismo o el guachineo, después bajanda. Son temas que digamos que establecen ya lo que va a ser ese reparto que va a llegar hasta hoy. ¿Dónde está el chiste del reparto? ¿En qué el reparto? Además de asumir todas las características de ese timbatón o de ese cubatón, que es una formación instrumental con instrumentos acústicos, aunque tiene esa base electrónica, los mambos de metales, los instrumentos de percusión, además incorpora la clave de rumba. Yeah. Y es justamente ahí donde digamos se que vuelve donde tenemos 100% cubano. Totalmente. O sea, a diferencia del reggaetón anterior, el reparto es una expresión de la música urbana totalmente autóctona de Cuba, que además, a mi entender, tiene muchos más nexos con la música popular cubana que el resto de las expresiones que se habían dado en la música urbana anterior. Y aunque se interprete mayormente en Miami, por ejemplo, salió de aquí. El reparto que no creo cubano. que se interprete mayormente en Miami. Bueno, digo yo. O sea, a partir de la migración que hemos Sí. tenido, evidentemente se interpreta mucho en Miami, pero aquí tenemos la misma fuerza, o sea, todo el tiempo, nada más hay que ver que pierdes un exponente migra, pero te sale otro al momento, y emigra y sale otro al momento. Claro. O sea, es como una fuente inagotable de nuevos exponentes que hacen este tipo de expresión musical.